Buenos días. Vamos a exponer el tema de dirección de las operaciones, programación temporal de proyectos, el tema relativo al PER. Bueno, para la exposición de este tema debemos de tener delante, por un lado, las transparencias referentes al tema y por otro lado tendremos papel y bolígrafo. El seguimiento lo voy a hacer, pues bueno, explicando las transparencias y a la vez iré proyectando lo que voy escribiendo yo sobre el papel en blanco a modo de explicación, como si se tratara de la pizarra cuando hacemos en las clases presenciales. Bueno, el PER, en realidad, de lo que se trata es de representar mediante un grafo lo que es un proceso de producción. Entonces, nosotros vamos a ir viendo cada una de las actividades, cada una de las fases de ese proceso de producción, viendo los tiempos que emplea cada una, con la finalidad de ver cuáles son las fases del proceso productivo que están condicionando el tiempo total, el tiempo global que tardamos en producir o en hacer un proceso de producción. Habrá ciertas actividades que son las que nosotros queremos encontrar, que actúan como modo de cuello de botella, de tal modo que frenan la producción y son las que producen un cierto retraso. Una vez que nosotros encontremos esas actividades, pues lo que vamos a hacer va a ser potenciarlas. Será donde invertiremos dinero con el fin de reducir los tiempos de producción. Nunca se va a invertir dinero en las actividades que no frenan o que no condicionan la actividad productiva. Yo no voy a invertir dinero donde ya tengo un exceso de capacidad productiva o donde me sobra tiempo. Aquí más que nada medimos tiempos más que capacidades de producción. Bueno, para explicarlo, como sabéis, a mí me gusta explicar siempre sobre la base de ejemplos porque es más fácil de entender. Pues vamos a poner un ejemplo de cómo se fabricaría un coche. Una visión, por supuesto, muy simple y muy sencilla de fabricar un coche. Nosotros, para fabricar el coche, tendríamos, por un lado, que tenemos que fabricar las ruedas y por otro, que tenemos que fabricar el motor y la carrocería. Yo, para fabricar las ruedas, primero fabrico las cubiertas, lo que serían las gomas del coche, y simultáneamente puedo ir fabricando las llantas, la parte metálica de esa rueda. Una vez que yo tenga estas dos piezas fabricadas, yo ya puedo montar la rueda. Pero claro, no la puedo montar si yo no he fabricado la cubierta o si yo no he fabricado las llantas. Del mismo modo, por otro lado, y de modo independiente, yo puedo empezar a fabricar el motor y puedo empezar a fabricar la carrocería. Cualquiera de estas dos actividades la puedo hacer yo de modo independiente, iniciándola en el momento cero, sin tener que haber acabado las otras. Yo puedo empezar a fabricar la carrocería sin haber acabado el motor. Ahora bien, necesito tener acabado tanto el motor como la carrocería para poder ensamblar esa carrocería y ese motor. Esa sería la siguiente fase. Finalmente, tengo mi carrocería ensamblada, mis ruedas preparadas y lo que haría para acabar el coche sería pintarlo. Bueno, como veis, lo está puesto de un modo muy simple. Aquí en los paréntesis veis que tenemos los días que se tardaría en llevar a cabo cada una de esas actividades. Esos días, esos tiempos, los tendremos en cuenta al final del ejercicio. De momento los vamos a dejar al margen. Bueno, pues un modo sencillo de representarlo mediante líneas sería un grafo como el que aparece aquí. Las actividades están representadas por las líneas que vemos a lo largo del grafo. Voy a ir pintándolo yo simultáneamente para que vayamos entendiéndolo. Bueno, pues yo tendría, por un lado, diría, vale, en el momento cero puedo empezar a fabricar la cubierta del coche. En ese momento cero también puedo empezar a fabricar las llantas del vehículo. Del mismo modo, en cuanto al motor y a la carrocería, yo partiendo del motor del momento cero, sin que esté la rueda fabricada, puedo fabricar
el motor y puedo fabricar la carrocería. Ahora bien, una vez que ya tengo yo las cubiertas y las llantas, es cuando llega el momento de poder montar la rueda. Del mismo modo, una vez que ha acabado el motor y ha acabado la carrocería, es cuando yo puedo ensamblar el motor y la carrocería. Y finalmente, ya con el coche casi acabado, pero en color chapa, pues llevaríamos a cabo la acción de pintar. Si os fijáis aquí, yo he representado todas las actividades y hasta el momento solo he utilizado flechas. Aparte de estas flechas que representan las actividades y que tenemos que tenerlo muy claro, actividades, flechas. Voy a poner unos círculos al principio y al final de cada una de las actividades, que son lo que denominamos nudos. Estos nudos, estos círculos, nada más que son huecos o espacios que yo creo para luego apuntar una serie de números que veremos. Pero no representan las actividades y es muy importante no confundir los círculos con las actividades, que son las flechas. Luego veréis para qué se utilizan estos círculos. Pero habéis visto de un modo claro que yo he representado todo el esquema sin haber pintado ningún círculo. Por lo tanto, actividades, flechas. Bueno, pues ya lo tenemos y seguimos viendo nuestra transparencia. En nuestra transparencia tengo ya pintado del mismo modo completo todo el grafo que os acabo de hacer a bolígrafo. Bueno, el problema que presenta el PER es que tiene unas normas conforme a las cuales las tenemos que hacer todos. Bueno, aquí estas normas son las siguientes. Todas las actividades tienen que empezar y acabar en un nudo, como hemos visto que acabamos de hacer. Las actividades que se simultanean en el tiempo, que se llevan a cabo a la vez, pues discurrirán de modo paralelo. Yo las cubiertas las fabrico al mismo tiempo que las llantas o fabrico el motor al mismo tiempo que la carrocería. En definitiva, aquí lo que tenemos a lo largo de todo el grafo es la evolución temporal de lo que se va tardando en producir. Sin embargo, si una actividad como montar ruedas necesita que esté fabricada la cubierta y fabricadas las llantas, pues lógicamente irá detrás. Bueno, aquí una de las características y normas que se pide es que todo grafo PER debe de empezar en un nudo y debe acabar en un solo nudo. El grafo que aparecía en la transparencia anterior, o lo que es lo mismo, el que aparece en lo que he pintado yo a bolígrafo, no empieza por un solo nudo, sino que empieza con 4 nudos. Bueno, yo podría poner aquí un solo nudo, aunque me aparezca un círculo muy grande, del que partieran todas las actividades. Y con eso estaría solventando el problema, como veis que hemos puesto aquí en la transparencia. Vale, primer problema solventado. Mi grafo empieza en un solo nudo. Bueno, pero hay más normas. Otra norma general es que dos actividades no pueden empezar y terminar en el mismo nudo. Sí podrían acabar en nudos distintos empezando en el mismo. O podrían acabar en el mismo nudo empezando en distintos. Os aclaro esto. O sea, lo que yo no puedo hacer es tener un nudo y, por ejemplo,
una actividad, fabricar cubiertas y fabricar llantas que empiezan en el mismo nudo y acaban en el mismo nudo. Eso no se puede hacer. Sí puedo hacer una actividad y otra actividad que empiezan las dos en el mismo nudo, pero acaban en nudos distintos. Eso sí se va a poder pintar. O, por el contrario, actividades que empiezan en distintos nudos y acaban en el mismo. Eso también se puede pintar. Bueno, nosotros, si nos vamos al grafo que llevo yo pintado, vemos que como hemos hecho aquí un nudo único, fabricar cubiertas y fabricar llantas nacen en ese mismo nudo único inicial y acaban en el mismo nudo. Eso no se puede. Del mismo modo, fabricar motor y fabricar carrocería aparecerían en este nudo inicial y acabarían las dos en el mismo nudo. Eso tampoco se puede. Por otro lado, vemos que montar rueda y ensamblar motor y carrocería acaban en el mismo nudo, pero nacían en nudos distintos. Al nacer en nudos distintos, eso estaríamos en esta posibilidad que hemos pintado aquí abajo y sí está permitido. Bueno, pues ¿cómo solucionamos nuestro problema de que nos nacen dos actividades y acaban en el mismo nudo? Pues bien, yo pinto mi nudo inicial, de donde debe de empezar todo grafo. Digo, pues en el momento inicial fabrico las cubiertas. Y también en ese momento inicial fabrico las llantas. Si yo aquí pusiera un único nudo, estaríamos incumpliendo esa norma de que no pueden nacer y acabar en el mismo nudo. Bueno, pues mando fabricar cubiertas a un nudo y fabricar llantas a otro. ¿Vale? Bueno, pero claro, ahora se me plantea un problema. Después de fabricar las cubiertas y las llantas, yo tengo que poner montar rueda. ¿De dónde saco yo la flecha de montar rueda? De este nudo de aquí, con lo cual estaría aislado de la fabricación de cubiertas, o de este nudo de aquí, con lo cual estaría aislado de la fabricación de llantas. Pues bien, lo puedo sacar de cualquiera de ellos. Vamos a sacarlo, por ejemplo, de aquí. Tendríamos montar ruedas. Y como la fabricación de cubiertas ha quedado aislada de montar ruedas, lo que hacemos para ello es utilizar lo que llamamos una actividad artificial. Actividad que no existe, que el único objetivo que tiene es actuar como puente de unión para que ya detrás de la fabricación de cubiertas esté el montar ruedas, para que haga ese efecto de enlace. Como es una actividad que no existe, pues no implicará tiempo porque realmente no se está haciendo nada. Para diferenciar las actividades artificiales de las actividades normales, lo que vamos a hacer es representar las actividades artificiales mediante una línea discontinua. Bueno, pues seguimos. Tendría, partiendo del momento inicial, fabricar el motor y fabricar la carrocería. Me vuelve a pasar lo mismo. Si yo las llevo a un solo nudo, tendría el problema de mismo nudo inicial y mismo nudo final. Entonces, igual que hemos hecho antes, las llevamos a dos nudos distintos y ahora la actividad siguiente, que es ensamblar el motor y la carrocería, pues la puedo sacar de cualquiera de los dos. La saco de fabricar motor y tengo ahí ensamblar motor
y carrocería. Y para que la fabricación de la carrocería vaya a donde tenemos que ensamblarlo, pues creo una actividad artificial. Bueno, todo este montaje de ruedas y ensamblar motor y carrocería iría al mismo nudo, y luego tendríamos la actividad final, que es pintar. Y ya estaría listo nuestro grafo PER, grafo que cumple las condiciones de un nudo inicial y un solo nudo final, y que no hay ninguna actividad, no hay dos actividades que coincidan en el mismo nudo inicial y en el mismo nudo final. Fabricación cubiertas acaba en este nudo y fabricación llantas acaba en un nudo distinto. Fabricación del motor acaba en este nudo y fabricación de carrocería acaba en un nudo distinto. Bueno, si volvemos sobre la transparencia, pues es la misma representación gráfica y lo que decimos, solventamos el problema desviando una de ellas mediante una actividad artificial. Yo he llevado a fabricar llantas y cubiertas, la desvío por otro nudo y luego la enlazo con la actividad de llantas mediante una actividad artificial. Lo mismo hago con fabricación de carrocería, la desvío a un nudo distinto y enlazo mediante una actividad artificial. Bueno, os vuelvo a hacer hincapié en lo que hacíamos antes. Actividades líneas. ¿Veis? Que de nuevo vuelve a aparecer el grafo sin nudos pintados en medio, con lo cual tengo representadas las actividades y nada más que tengo líneas. Si alguna vez os surge la duda, porque veréis que hay cierta tendencia a confundir los nudos con las actividades, pues para aclararse es tan sencillo como pintar un grafo sin poner ningún nudo. Estos nudos, estos espacios que yo creo en los puntos intermedios, como veréis, son simplemente huecos donde yo voy a anotar valores numéricos. Bueno, aquí hacemos un breve repaso de las características. Bueno, todas las actividades deben de empezar y acabar en un nudo, ¿vale? Siempre la actividad, que es la flecha, empieza en un círculo y acaba en un círculo. La longitud que yo le dé a las actividades no va a tener nada que ver con su duración. La duración la apuntaremos luego como un valor numérico. Vosotros, si nos vamos al grafo anterior, pues a lo mejor aquí le he dado yo más largo a fabricación de motor que a fabricación de carrocería. Y a lo mejor la fabricación del motor emplea menos tiempo que la de la carrocería. Simplemente doy el largo de las flechas para que me quede un grafo más o menos acorde y que lo pueda pintar. Como decía antes, no puede haber dos actividades que tengan el mismo inicio y el mismo fin. Sí las puede haber con el inicio en común o con el fin en común, pero no con las dos cosas. Cuando nos ocurre esto, lo que hacemos es utilizar las variables artificiales para desviarlo. Actividades que tienen un valor, una duración de tiempo cero. Esas actividades artificiales veremos también en la práctica que a veces se utilizan como puentes para unir dos actividades. O sea, las utilizaremos tanto para evitar mismo origen y mismo fin, como para hacer el efecto de puente. Pero eso ya nos saldrá en algún ejercicio práctico y os lo iré explicando. Bueno, pues una vez que tenemos ese grafo, vamos ahora dentro de los nudos que habíamos hablado, vamos a ver qué números se representan. Yo voy a coger y cada uno de esos nudos, cada uno de esos círculos, los voy a dividir en tres partes. Y esto me recuerda a como si estuviéramos partiendo una tarta o un quesito. ¿Vale? Y como suelo decir, pues hacemos quesitos en cada uno de esos círculos. Ahora, el siguiente paso va a ser numerar esos nudos. Para numerar los nudos
solamente hay un requisito. Y es que los nudos anteriores ya estén numerados. ¿Qué entiendo yo como nudos anteriores? Pues nudos desde donde proceden flechas que van al nudo que estoy numerando. Bueno, este nudo tiene los nudos anteriores numerados. Pues sí, porque no hay ningún nudo anterior, es el primero. Aquí no hay ningún problema, ese va a ser el 1. Pues coloco esa numeración del 1 en la parte de arriba. Diría, bueno, a fabricación de cubiertas, vamos a fabricación de llantas. ¿A fabricación de llantas le podría poner el número 2? Pues no, no le puedo poner el número 2. ¿Por qué? Porque hay un nudo, este de aquí arriba, de donde llega una flecha, ¿vale? Que no está numerado. Entonces, al nudo este de aquí arriba, que está al final, a ver, que se vea, al final de fabricación de cubiertas, le puedo poner el número 2. Digo, bueno, pues vamos a ver si sus nudos anteriores están numerados. ¿De qué nudo tiene anterior este de aquí arriba? Este de aquí, siguiendo el sentido inverso a la flecha. ¿Está este número numerado? Sí, pues entonces le puedo poner el 2. A este nudo que tengo aquí abajo, ¿le puedo poner ahora ya el número 3? Pues yo cojo y voy y miro y digo, vamos a ver, ¿de dónde le llegan flechas? Le llegan flechas de este nudo de aquí arriba, que ya tiene un número, tiene el 2, cumple la condición de estar numerado, y le llegan flechas de este nudo de aquí, del nudo inicial, y también está numerado con el número 1. Pues entonces a este le podría poner el número 3. A este nudo que tenemos aquí, le podría poner el número 4. Digo, pues vamos a ver las flechas que llegan a él. Le llega una flecha, la de montar ruedas, del nudo 3. Ese está numerado. Pero le llega también otra flecha de este nudo a través de la flecha de ensamblar motor y carrocería. Y este nudo no está numerado. Entonces no puedo poner el 4 aquí, porque hay un nudo anterior que no está numerado. Bueno, podría poner el 4 aquí. Y cojo y digo, bueno, voy a ver si sus nudos anteriores están numerados. A través de la flecha de fabricar motor, llego al nudo inicial, que sí está numerado. Y a través de la flecha de la actividad artificial, llegaría a este nudo. Este nudo no tiene número, pues entonces no le puedo poner a ese el 4. Le podría poner el número 4 a este nudo de aquí, el nudo que está en la parte de abajo. Pues llego y digo, a ver, ¿de dónde le llegan flechas? De la de fabricar carrocería, le llega del nudo número 1. Y si está numerado, no le llegan más flechas, pues puedo poner aquí el 4. ¿Podría poner aquí el número 5? Pues sí, por la flecha de fabricar motor llegamos al nudo 1, que ya está numerado, y por la flecha de la variable artificial llegamos al nudo 4, que también está numerado. Puedo poner aquí el 5, podría poner aquí el 6. Pues sí, podría poner ahí el 6, porque a través de ensamblar motor y carrocería llego al nudo 5, que está numerado, y a través de montar ruedas al número 3, que también está numerado. Por lo tanto, a esto le podría poner el 6, y finalmente al último que me queda le pondría el 7. Las numeraciones no siempre son únicas. Puede haber numeraciones distintas o numeraciones alternativas al mismo grafo PER. Pensar que si yo hubiera empezado aquí con el 1, eso es necesario, podría haber puesto directamente en fabricar carrocería el número 2. ¿Por qué? Porque el anterior, el 1, estaría numerado. Y hubiera puesto aquí un 2, podría haber seguido hacia arriba con el 3 y haber empezado la numeración por abajo. El ejercicio al final estaría completamente bien hecho. Nosotros, simplemente para tener un criterio y para trabajar todos más o menos haciendo lo mismo, vamos a empezar a numerar siempre que se pueda de arriba a abajo y siempre que se pueda
de izquierda a derecha. O sea, yo intento poner siempre los primeros números en la parte de arriba del grafo. Y siempre intento ponerlos, los primeros números, lo más a la izquierda posible. Y luego ya, según los condicionantes que vaya teniendo. No empezaré nunca a numerar, si puedo, directamente por abajo. Pero ya os digo que esto simplemente es un convencionalismo mío para que todos hagamos lo mismo y también para hacerme a mí un poco el trabajo más fácil a la hora de corregir, que todos tengamos algo más o menos parecido. De todas formas, si a mí alguien me empieza un ejercicio numerando por abajo, me complicará más la vida, pero el ejercicio estará del mismo modo bien si todo se ha resuelto adecuadamente. Bueno, pues ya tenemos nuestro grafo PER pintado y tenemos numerados los nudos. Ahora hemos dejado reservado dos espacios que son para el cálculo de los tiempos early y los tiempos last. Vamos a ver qué es esto exactamente. Bueno, si seguimos el orden de las transparencias, vemos aquí lo mismo que os acababa de contar en cuanto a la numeración de los nudos. Y, como decimos, el único requisito para numerar los nudos es que estén numerados los números anteriores, es decir, los números de los que partan flechas hacia ese nudo. En la siguiente transparencia vemos lo que llamamos la tabla de precedencias. La tabla de precedencias, que luego volveré sobre ella en los ejercicios prácticos, no es más que una herramienta de ayuda para pintar el grafo PER. Es donde nosotros resumimos, de alguna manera, qué actividades van por delante y qué actividades van por detrás. Por eso ponemos aquí todas las actividades, A, B, C, D, E, nombrándolas por letras, y aquí pondría yo cuáles son las anteriores y cuáles son las que van después. Ya os digo que es un resumen para poder trabajar más cómodamente, que lo veremos más sobre la práctica. Bueno, pues nuestro objetivo, como habíamos dicho al principio del tema, es determinar cuáles son las actividades que realmente están condicionando mis tiempos de producción. ¿Cuáles son esas actividades que me están retrasando o están limitando el que yo no pueda acabar la fabricación antes de ese tiempo? Ese es lo que llamamos el camino crítico. Aquí, aunque todavía no lo sepamos y no lo hemos hecho, las actividades que están condicionando la duración serán fabricación de motor, ensamblar carrocería y pintar. Esas son las que de verdad están marcando el tiempo que tardo yo en fabricar mi coche. Para ver ese camino crítico, nosotros vamos a hacer uso de lo que llamamos tiempos early y tiempos last. Vamos a ver ahora cómo se calculan estos tiempos y dónde se anotan. Nosotros, de los tres quesitos que habíamos hecho, vamos a utilizar para la numeración el de arriba, que ya lo habíamos usado, el de la izquierda para el tiempo early y el de la derecha para el tiempo last. El tiempo early, como dice su definición, es el tiempo más temprano en que podemos iniciar la siguiente actividad. ¿Cuánto es lo antes posible que puedo iniciar yo la siguiente actividad? Bueno, aquí ya sí nos hace falta anotar lo que dura cada una de las actividades de nuestro ejercicio. Yo había visto en la transparencia, voy para atrás, que me daban los datos transparencia número 3, que aparecían en los datos, entre paréntesis, los días que se tardaba en hacer cada actividad.
Pues bueno, voy a traspasar eso a mi grafo PER. A mí me decía, por ejemplo, fabricación de cubiertas. Y me ponía entre paréntesis que se tardaban 2 días. Pues lo voy a poner aquí arriba, en el grafo, 2 días. Tenía fabricación de llantas. Se tardaba 4 días. Pues lo pongo también ahí en el gráfico. Fabricación del motor. Me decía que 8 días. Pues lo pongo ahí entre paréntesis. Fabricación de carrocería. 12 días. Montar ruedas. Montar ruedas, 1 día. Ensamblar carrocería y motor. Se tardan 10 días. Y pintar el vehículo se tardan 5 días. Como veis, lo único que he hecho ha sido un traspaso de los datos que me daba el enunciado a mi ejercicio. Vale. Hemos dicho que el tiempo early es lo que se tardará, o sea, o cuánto es el tiempo antes que puedo empezar la siguiente actividad, la que está por detrás del nudo. Vale, por ejemplo aquí, para montar ruedas. ¿Cuánto es lo antes posible que yo voy a poder montar ruedas? Por aquí tengo fabricación de cubiertas. Artificial es como si no estuviera. Realmente. Y aquí tengo fabricación de llantas. ¿Cuánto es lo antes posible que yo puedo montar las ruedas? ¿A los 2 días o a los 4 días? La gente tiene la tendencia de decir, hombre, lo antes posible, pues antes es 2 días que 4 días. Ahora vamos a pensar un poco. ¿Puedo yo montar las ruedas a los 2 días? ¿Sí o no? La respuesta correcta es no. Yo no puedo montar las ruedas a los 4 días. No puedo montar las ruedas a los 4 días por una sencilla razón, porque las llantas no estarán... Perdón, me he confundido, se me ha ido la cabeza. Repetimos.